Andrés, ¿Qué fue, Cristian? gracias por venir, muchísimas gracias por venir. Oye, recuerdo aquella vez que te conté de este proyecto del podcast. Ujú. Fuiste creo que uno de los primeros en saber y eso fue como hace un año, sino que andaba acholado, pero ya por fin le saqué. Qué bueno, qué bueno. No, gracias a ti por la invitación. Te felicito por esta iniciativa y los mejores éxitos. Seguro que va a ser un boom. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo va los primeros 6 meses del año? ¿Qué tal? ¿Cómo le Bien, calificas? bien, 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 gracias a Dios. Todavía estamos en esta etapa de crecimiento. Ha tenido bastante acogida el restaurante. Maki ha sido prácticamente un milagro, digo yo siempre, porque ha sido contar la historia desde el punto ya de una historia de éxito. Entonces, ha sido bueno, la verdad. Verás, vamos a ir para allá porque hay una historia súper bonita que la conversamos la semana anterior aquí mismo, que me pareció espectacular esa historia, porque creo que conectamos con lo que habíamos conversado. Pero vamos un poco más atrás. A ver, ¿cómo Ok. tú vienes de Mariluna, ¿no es Mari cierto? Luna, A ver, sí. porque yo estoy un poco perdido porque de repente ya no les volví a ver, después aparece Maquia. Sí, ¿Cómo sí. estaba ahí? Bueno, te cuento que Mariluna realmente es un emprendimiento familiar que nace en una ciudad al norte del Perú que se llama Chimbote, en el 2009. Mi familia materna, toda mi familia materna es peruana, entonces ellos hacen un restaurante de pescados y mariscos. Y le ponen Mariluna al restaurante porque normalmente las cevicherías en Perú se cierran a las 4 de la tarde. Y la intención de este emprendimiento era poder ofrecer comida en la noche también. Entonces, mar por la mañana y luna por la noche. Ah, Ahí nace Mariluna realmente. Entonces, en el 2010 yo ya me gradué de la universidad o sea, pero tú y seguiste gastronomía para continuar con el legado familiar. no, 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 yo estudié marketing. Ah, estudiaste Yo me marketing. gradué de marketing aquí en la, Nos en la va a dar unas universidad. clases aquí. Y después de haber estudiado de marketing, mi familia me llama para que yo les vaya a apoyar en ciertos temas específicamente de marketing, porque ellos estaban en un momento igual de auge en el restaurante. Y después de estar allá más o menos unos 2 años, decido venir acá a Quito y con mis papás hacer este restaurante peruano en la Floresta que se llamaba Mariluna, obviamente queriendo Gigante. crecer la marca familiar, era enorme. Pero era paralelo, es decir, Sí, 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 el de ya. Perú sigue funcionando hasta ahora. Ah, sigue Sí, 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 funcionando. siguen Wow, funcionando, no ya sabía. tienen más de 15 años en el mercado. Y la idea de Mariluna aquí realmente nace porque mi papi es pianista y para ese entonces yo todavía no era cocinero profesional, pero estaba metido en la administración de restaurantes. Entonces la idea romántica era pues que él toque el piano y que nosotros en la parte A operativa, tope, así como pasa el claro, plato. Y él poniendo la exacto, calma. poniendo la calma. Entonces ahí realmente es donde nace Mariluna aquí en Quito. Y esto ya fue en el año 2012, Se 2012, volvió 2013. no sé si la palabra sea ícono, pero todo el mundo conocía la referencia de la floresta y pronunciabas la floresta y él sabías que Mariluna. Sí, 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 sabes que la ubicación que tuvo Mariluna en su momento fue clave porque justo si tú subes de Cumbayá por la Conquistadores, pasas por Mariluna. Si subías del Valle de los Chillos, pasabas por Mariluna. Si venías Uno, del sur, uno como restaurantero que a veces va al mercado de las frutas de ahí, ajá, pasas por el Mariluna. claro, Y yo lo claro, veía claro. lleno siempre, ¿ah? Sí, bueno, era un tema de percepción porque era tan grande el local y eso hacía que los clientes, bueno, eran unos ventanales inmensos y tal, pero no sé si te acuerdas tú, pero en el 2012 esa parte de la floresta todavía no estaba rescatada, o sea, era bastante más, veías en las tiendas, no sé, Más colonial tomando todavía. más, sí. Entonces nos tocó poner un poco de stickers de Machu Picchu, de la marca Perú y de cosas como para un poco crear un límite visual. Y claro, entonces mucha gente pasaba por ahí y no sabían qué estaba pasando adentro. Pero claro, poco a poco la floresta fue creciendo, ya no solamente era la Isabela Católica, sino empezaron a estas calles transversales a darle Toledo, todas fuerza, esas la calles. Toledo, la Cordero, Es chéverazo este, la floresta. sí, Anda sí, un sí, sí. poco complicadita ahorita, pero ya va a resurgir. Seguro, seguro. Es que yo creo que es el barrio más bohemio de la ciudad. Entonces hay muchos artistas, Claro. hay restaurantes, hay gastronomía, hay un montón
de temas que confluyen finalmente en que este barrio sigue siendo un ícono de la cocina quiteña, sobre todo. Claro, claro. Ajá. Y bueno, abres el restaurante, ¿no es cierto? Abro el Oye, pero ¿y restaurante. cómo es abrir el restaurante con familia? Pucha, es una bonita experiencia de aprendizaje para todos, porque obviamente cuando uno trabaja papás e hijos es más complejo por la tanta confianza que existe, ¿no es La cierto? confianza y a veces, te digo porque algo muy similar me pasó a mí, pero cuando tú vas a dar tu punto de vista, claro, a veces se te olvida que estás con tus padres y de Claro. pronto se puede mal interpretar de que estás, no sé, o sea, dando una orden un poco despectiva. Sí, 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 no, pero yo creo que, digamos, por un lado es la confianza que hay familiarmente y también el respeto que uno les tiene a los papás. Entonces, finalmente, papá es papá. Entonces, cuando el papá dice así se hace, pues uno como hijo, o en mi caso, yo acataba y trataba de encontrar el rumbo en base a la directriz que mi papá nos daba. Eh, Ah, o sea, tu papá era como, a ver, por aquí es el rumbo, sí. tú acá, o sea, tenía un equipo bien, un director Éramos, técnico, digamos. sí, 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 él para ese entonces mi papá estaba como docente de piano, entonces imagínate, él tenía que irse a su trabajo en la mañana y yo en cambio iba a abrir el restaurante, por las noches mi papá llegaba, mi mamá estaba en cambio encargada de las compras, la parte administrativa, contable, yo de la operación y mis hermanas siempre, digamos, se encargaban de, como host, de recibir a alguien, de Claro, ubicar en claro. mesas. Entonces, esa parte súper bonita, digamos, súper romántica, pero que finalmente en el día a día empiezas a ver ciertos roces, porque como dices tú, hay momentos en donde uno, yo habiendo vivido la experiencia de manejar ya un restaurante en Perú, quería poner ciertos parámetros acá que familiarmente no estaban de acuerdo, entonces me decían no, entonces empezaba a ver los roces, pero que bueno, finalmente con el paso del tiempo yo siento que llegó un momento en el que pudimos llegar como a un consenso familiar y lo que pasaba en Mariluna era de Mariluna y tratábamos que cuando llegábamos a la casa ya no se tope Ese el... tratábamos Sí, funcionó. yo creo que funcionó bastante. Obviamente hay temas puntuales que no puedes no dejar de toparlos, ¿no? En una cena, en un almuerzo, O sea, en una cena pero estás así y te dije que pagues la factura. exacto, o sea, alguna cosa así como que chuta, o sea, tocaba. Y no te decían, ya me amargaste la cena, ya gracias, me voy. No. No, sabes que por suerte la relación familiar con mis papás y mis hermanas ha sido siempre buena onda, o sea, todo ha sido en base al respeto que ellos nos enseñaron desde muy niños, a aprender a decir las cosas. Creo que eso es el éxito para las empresas familiares, o sea, que tú puedas, que tú tengas que expresar lo que sientes, pero sin faltar el respeto Claro. a tu familiar, a tu hermano, a tu papá. Entonces, nunca llegamos a un punto de por tu culpa pasó esto, o sea, jamás, pero sí, obviamente las responsabilidades de uno eran súper importantes, digamos, definir qué es lo que iba a hacer cada uno. Claro, oye, pero te quería hacer una pregunta que me la he pensado estos 10 años que yo voy. Bueno, no voy 10, voy 9. El otro Ya. año yo cumplo 10. Pero no, ¿no crees que en un punto se apodera del todo el restaurante? O sea, me Sí, refiero, total. te levantas pensando en el restaurante, eh, las horas que tienes como para desayunar, estás pensando qué haces en el restaurante, llegas al restaurante, pasas en el restaurante y en la noche hablas del restaurante. Te digo porque yo siento que un momento se apoderó de mí y de Abby, que le conoces. Ujú. Y creo que en un punto no fue tan bueno porque era todo el tiempo como que se apoderó de toda la vida. Y entiendo, o sea, esto es nuestra fuente de vida, pero también creo que uno no es toda la vida, me hago entender, ¿no? ¿No les pasó Sí, sí, eso? sí. Sí, claro, claro que sí. O sea, más aún nos pasaba porque al inicio fue un caos, porque claro, el primer semestre era el nuevo restaurante peruano en Quito. Nosotros fuimos el cuarto restaurante peruano aquí. Entonces era la novedad y todo el mundo iba y operativamente no estábamos preparados, entonces eran un caos. Todo ese tiempo, todos esos 6 meses, hubo muchísima venta. O sea, no tienes idea, las ventas eran Exponenciales, exorbitantes. claro. Sin embargo, la experiencia era totalmente mala experiencia. O sea,
porque a ver, eso está importante, porque es algo que me pasó a mí cuando me pasé acá, Ya, de que dije, lo mismo que teníamos de local chiquito, pero más grande. claro. Y era otra huevada. Sí, sí, sí. No, ¿por qué te digo esto? Yo ahora entiendo que la experiencia del cliente es lo más importante. Claro. En ese momento nosotros la intención era, obviamente, con una inversión tan alta, tratar de vender, de recuperar la inversión de alguna forma. Y claro, viendo tantas ventas uno se emociona, pues, ¿no? Pero A veces toman malas decisiones, como en mi caso. exacto. Entonces, claro, por ejemplo, teníamos problemas de tiempos. Entonces, si venía una mesa de 5, se servían 3 platos y los otros 2 llegaban a la 40 minutos, 1 hora. Capaz pedían algo caliente y ya les llegaba frío. Era una confusión total en la parte de salón con cocina. Siento que me Eh, estoy viendo en un espejo. Sí, yo creo que es parte del proceso de cualquier restaurantero que finalmente decide vivir en este mundo de alimentos y bebidas. Es como que ese tropiezo inicial que sí o sí te toca, Claro. porque no hay otra forma de aprender hasta que uno no lo vive y con sus recursos trata de organizar la operación, ¿no? Entonces, esa parte fue súper, súper, súper complicada. Tanto así que al sexto mes las ventas cayeron, pero totalmente, porque pasó el boom, porque las recomendaciones ya no eran buenas, sino eran súper malas. Recomendaciones de O sea, los boca a clientes, boca, el boca a boca, porque en ese tiempo creo que Google Maps no no, estaba no. tan metido, ¿no? En ese tiempo no había Malditos Google Maps. no había Google Maps, no había Facebook, no tenía todavía ni siquiera esas estrellitas que en un momento Ya, claro. sacó. O sea, era como anteriormente los negocios se El fusionaban, boca a o boca a boca. Entonces, claro, estando aquí en la zona de la Floresta, tú entrabas con un concepto mucho más estructurado, entre comillas, porque uno se empezaba a enfrentar con restaurantes de mucho tiempo en el Ah, mercado. tienes el Pavarotti acá abajo. Claro, o sea, era un montón. Ya aquí existían varios restaurantes que tenían algunos años. Entonces, cuando el cliente llegaba, esperaba una experiencia igual o mejor, quizás. Y eso creo que fue el punto de partida para mí de lo que yo vivo ahora, hoy por hoy en Mac. Oye, pero ahí dijiste algo súper importante. Se te bajaron las ventas, ¿no es cierto? Por lo general uno ve en redes sociales a todos los restaurantes y dice, ah, qué bestia, está todo perfecto, pero no es verdad. Ujú. Entonces, digamos, tuve días del 100%. No vamos a hablar de números. Se te bajó la mitad. No menos, al 30%. Ya, eso sí está grave. ¿Y Claro. cómo volviste a...? O sea, volvíamos con mucha fe, la verdad, todos los días. A ver, nosotros sacamos para poder poner este mega restaurante un préstamo súper fuerte en la CFN. Sacamos $250,000 solamente para adecuar el restaurante. Imagínate, entonces este préstamo tenía una cláusula que nosotros no podíamos ni vender el bien ni subarrendar el bien. O sea, ustedes sacaron este crédito para comprar incluso la casa. No, la casa fue aparte, fue Ah, ok. algo que mis papás Lo tenían lo ya. tenían, compraron el bien y luego fue todo para inversión. Entonces, imagínate, estábamos atados de manos y prácticamente era una cárcel de oro porque no podíamos, o sea, nos sentíamos Una ahí, cárcel de oro, Dios, qué sí, bien que lo has dicho. sí, Sobre todo, ¿sabes por qué quiero topar ese tema? Porque cuando las cosas van mal vienen los conflictos internos también. claro. Con personal y entre socios, en este caso, ¿cómo lidieron ahí? Como te digo, o sea, mis papás eran obviamente las personas responsables financieras del proyecto. Entonces yo veía en la cara de ellos la angustia de llegar cada mes y que no había la plata para pagar proveedores, personal. Y en... Que ojo, que a todos nos pasa, ¿no? A mí también me ha Sí, sí, pasado sí. que llegas fin de mes y o pago esto y ya no pago esto, ¿qué hago? Claro. O sea, sí, pues, pero en el caso nuestro ahí no teníamos, o sea, no avanzaba para ni lo uno ni lo otro, porque las ventas de verdad cayeron un montón. Entonces, eso fue creo que un poco también lo que nos mantuvo en el mercado, porque en ese tiempo a mi papá obviamente le tocaba destinar parte de su salario para poder pagar un sueldo del restaurante.
se iba a tocar en eventos y con ese dinero que ganaba en ese evento metía el restaurante para poder mantenerlo. Eso es algo que no se ve. Y eso, claro. Eso es algo que mucha gente no sabe. No sé si te ha pasado a ti. En mi caso me ha pasado en algún... No actualmente aquí, pero yo sí tuve que, en otros casos, para poder pagar los sueldos, yo tengo, digamos, yo hago publicidad, entonces trabajo mucho con el tema marketing. Entonces, claro, yo veía que las cosas no iban bien. Tenía que como llamar a ofrecer mis servicios de marketing porque yo ya estaba independiente y lo que ingresaba era para poder pagar al restante. Pero eso mucha gente no lo sabe. Claro. Esto no se ve. Sí, sí, sí. O sea, son estas historias que finalmente el cliente solo ve el local y que capaz ni siquiera es necesario que sepan eso porque todo el esfuerzo que uno le mete por detrás, creo que cuando llega un cliente a la mesa no quiere saber la historia de lo que está pasando detrás, sino quiere vivir la experiencia de la propuesta gastronómica que tú Y claro, y para que llegue ese plato pasa esto, pasa claro, que tu papá destinaba sus ganancias aparte para eso. claro, claro. A veces de que nos quedamos en el plato, ¿no? Como, qué rico, pero ese plato tiene muchísimas historias Sí. para que haya podido llegar, ¿no? Sí, así es. Entonces, así estuvimos 5 años, imagínate, desde el sexto mes hasta el quinto año, fue esta historia trágica de que... No puedo creerlo, porque yo, te soy sincero, yo veía y claro, o sea, nunca imaginé. Y de hecho yo veía bastante y llegué también por el Max, que él compartía mucho allá. Entonces, Claro. Siempre que subía fotos veía, está full gente lleno, así. Entonces, Sí. no imaginaba esto que me estás contando. Sí, no, fue, incluso ahora que mencionas a Max, él es una persona muy importante en nuestra vida familiar, porque en ese momento, en ese 2013 que yo lo conozco, a mí me tocó asumir una cocina sin ser cocinero profesional, porque trajimos cocineros de Perú, contratamos aquí gente también recién graduados de universidades. Y a los 3, 4 meses, el chico que vino de Perú sabía manejar una cocina, pero en una cocina de costa, como Chimbote es costa. Claro. Entonces él no sabía manejos de fríos, porque como es sierra toca manejar ya el tema de fríos. Entonces empezó a dañarse las cosas, porque él no sabía manejar correctamente el tema de los fríos. Entonces, viendo todo eso, aparte los chicos que habíamos contratado, en ese momento me acuerdo que entró de moda aquí en Quito el CrossFit, hace bastantes años. Y me acuerdo un sábado, 2 de la tarde, el restaurante lleno y los cocineros no habían cocineros. Y yo decía desesperado llamando, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasó? Y ya me acuerdo que llegaban 2:30 de la tarde y me dijeron, disculpa, pero es que teníamos que irnos al CrossFit y nuestro cuerpo es nuestro templo, entonces primero está nuestro cuerpo y después el trabajo. Y yo no podía creer es lo que me estaban Eso diciendo. te iba a decir, ¿cómo asimilas eso? Nada, pues yo les dije que se vayan, o sea que ya, que no, que yo necesito gente comprometida. Y claro, finalmente... Tú enojado, Yo, claro, pues... No me imagino explotando. cómo serás tú enojado, porque eres un aura tranquilito. O sea, enojado, creo que como cualquiera explota y tal, pero trato de mantener mis cabales ahí en medio que se me vaya porque ahora legalmente también no puedes nomás No, claro. hacer nada de lo que la ley te dice. Entonces, bueno, la cosa es que estos chicos salieron y por necesidad me tocó entrar a cocina. Ahora, yo siempre me gustó cocinar, yo ya en el restaurante de Perú pedía que me permitan entrar a preparar un plato, que me enseñen, pensando en cocinar en mi casa, jamás de manera profesional. O sea, para conquistarle a tu esposa. Sí, para mi esposa, para mí, para mi familia. O sea, era más un tema de cómo preparo esto, ¿no? Y claro, entonces ya viendo la necesidad, me tocó meter en cocina y estuve 2 años como responsable de cocina sin ser cocinero profesional. Entonces en ese momento, cuando ya me enfrento a una cocina de verdad, me enfrento a un rush, me enfrento a clientes que querían sugerencias, que ya no era solo lo de la carta, sino qué más me puedes sugerir. Entonces yo decido ahí meterme a estudiar aquí en una escuela de cocina
para al menos tener algo de bases, porque, Claro. o sea, yo era marquetero, pero de cocina en mi casa nada más, pues. Entonces me metí a estudiar por ahí, Qué responsable, pero es que me claro, tocaba porque no, ¿cómo yo controlo a un grupo de una brigada de cocineros sin ser tu cocinero? O sea, claro, ¿cómo? claro. Es casi imposible. Pero bueno, igual me metí y más o menos al tercer año de estar, a ver, casi al segundo año de ya estar como responsable de la cocina, me doy cuenta y obviamente autoeducándome, viendo podcasts, leyendo libros, entiendo que la única manera para que una cocina funcione y perdure en el tiempo era creando equipos. Claro. Entonces, suena ahora algo tan No, no, básico. o sea, no suena básico, en realidad sí es, o sea, yo he escuchado mucha gente que dice que una de sus fortalezas es crear equipos, pero mantener los equipos. Claro. Entonces, sí, o sea, yo cuando escucho eso en cocinas o gente que habla de ese tema, me parece valiosísimo, valiosísimo ese tema, porque a ver, o sea, aquí cuando entendimos el tema de los equipos, no es que haya contratas y ya están en 15 días. No, Claro. toma años crear Sí. equipos en una cocina. Años. Sí, sabes que yo entendí eso y empecé a capacitar uno por uno. Entonces, lo que yo había aprendido en 2 años ahí en Mariluna, dije, a ver, tengo que explicar, esto tengo que transmitirle al cocinero que estaba en ese momento. Entonces, bueno, aprendió. Pero eso tomó, pues, qué sé yo, unos 6 meses tal vez, hasta que él ya se sienta Claro, y tienes rotación de listo. personal, que Exacto, nunca se entonces, acaba la rotación de personal. claro, entonces ya le enseñaba a uno, capaz se iba, y el otro, y lo mismo. Y así poco a poco fui juntando las fichas, las piezas de este rompecabezas y finalmente luego ya como de 2 años más, o sea, para esto ya íbamos 4 años en el mercado. De esos 4 años, ¿cuántas veces renunciaste? Siquiera unas 20 veces ya, Ahí queda ya esto. ahí queda, o sea, y después me despertaba el otro día y otra vez me cambiaba y venía y me recontrataba yo mismo. Así, ceñido, pero bravísimo, pero iba. Sí. Entonces fueron momentos largos de aprendizajes, de entender a las personas que se dedican a la cocina. Normalmente el cocinero, bueno, no normalmente, pero antes siempre un cocinero tendía a ser una persona empírica que por necesidad empezó en el mundo de la cocina. Entonces, mi reto era cómo le explico el equilibrio en una leche de tigre a alguien que nunca lo ha comido. Cómo le enseño la cremosidad de una salsa huancaína si en su vida ni siquiera sabe qué significa eso. O los cortes de los anticuchos. O sea, son un montón de cosas que cuando sales de tu carta, no de la carta, sino de tu La de lo zona de que confort. de tu conocimiento en cocina, que usualmente los cocineros acá o los que a mí me tocaron sabían de cocina ecuatoriana. Es que la cocina peruana dicen que tiene una complejidad bien alta, ¿no? O sea, es sencilla cuando ya la entiendes, Claro. pero aprenderla, desarrollarla, respetar sus recetas es complejo porque finalmente tú puedes como cocinero decidir en base a tu gusto, no a la receta estándar. Entonces, si a mí me gusta picante, entonces le voy a echar más picante porque sí es más rico. O si te gusta el ácido, le meto más limón para que eso finalmente en el plato salga como a mí me gusta. Entonces, cambiar la perspectiva de no es lo que a ti te gusta, sino lo que queremos ofrecer, que en mi caso es cocina tradicional peruana. Entonces no era solamente hazte un ceviche, hazte un arroz chaufa, o sea, hazlo, pero lleguemos al punto de comer como si estuviéramos en un mercado del Perú. Ese era el Y reto, claro, pero hacerlo con una experiencia de como un una restaurante experiencia bacán. más, Ah, ajá. claro, claro. Entonces, eso duró, como te digo, 4 años. Y ya el quinto año, cuando ya las cosas empezaron como un poco a estabilizarse, eh, empezamos recién a llegar a un punto de equilibrio, medio un mes sí, un mes no. En ese momento llega una oportunidad en mi vida y llega un socio que ve la proyección del negocio. Y ahí decidimos absorber el negocio de mis papás, para nosotros hacernos cargo de todo el tema, pues ya financiero, o sea, del negocio como Claro. tal.
obviamente Y pagándoles a tu ellos. pa fresco. O sea, esa parte fue compleja, porque imagínate luchar 5 años, que medio estés llegando ya al punto de equilibrio y ese rato decirles, bueno, ya ahora les compro. Y esto fue con Entonces, este socio. eso fue con ese socio. Oye, antes de que entres a esa parte, el Junior Córdoba, que estuvo la semana anterior aquí de Shibumi, él contó algo valiosísimo. Decía que a él le llegó un socio y le decía que le pintaba, pero de colores todo. Ujú. Y él dijo aquí, si alguien te pinta de colores las cosas, no vayas por ahí. Sí. Porque al menos de la gastronomía, restaurantes, no es así de... No es incluso de coger y poner el dinero. No es así. Él repitió eso. No sé si es que con Sí. este socio te pasó algo Y parecido. totalmente, yo ahí le apoyo 100%. O sea, claro, cuando llega un socio capitalista y tú estás en un momento ya exhausto de 5 años de estar luchándola Física y mentalmente. mentalmente, financieramente, de todo, y llega alguien y te ofrece esa inversión que necesitas para igualarte en pagos, para mejorar el local, la infraestructura, para poner la vajilla que tanto soñaste. Entonces, pasa eso, o sea que uno, en mi caso, solo vi el tema del dinero y dije, bueno, esta es la salvación. Puta, muchachos, estamos salvados. Exacto, o sea, de aquí ya nos vamos para arriba. Y realmente ahí viene mi segunda experiencia importante ya en el tema de restaurantes, porque no se trata solo de, como dice Junior, no se trata de que te pinten todo hermoso, sino se trata en el día a día compartir valores, compartir principios, Meter mano también. meter Puta, meter mano, mano. eh, respetar lo que cada socio tiene como aporte, porque en el caso mío yo era la operación. Entonces, si es Y que eso es impagable. claro, y aparte, si viene el socio y te dice, oye, haces comida peruana, pero ahora quiero que te inventes comida ecuatoriana y que le metas como peruano, entonces como que no, o sea, yo soy el que crea todo esto. Entonces, Y ahí se viene el tema de que la otra persona piensa que porque metió este claro, capital, es tu jefe. es tu jefe y Claro. tiene derecho a esto, ¿no? Como ahora hagamos otra cosa. Y yo creo que ahí es donde comienzan a tambalear las cosas. Sí. O sea, yo creo que yo siempre les digo a las personas que les cuento fue mi error de jugar a ser empresario siendo todavía emprendedor. Porque yo no estaba listo todavía para dar ese paso. Entonces, esta experiencia finalmente yo la veo como una maestría, porque me tocó aprender, enfrentar nuevos retos, ya no solamente era el hecho de que funcione el restaurante, sino cómo doy resultados para que sea un negocio rentable. Claro, y ahí tienes que dar resultados a un tercero también. Exacto. Y eso es lo complicado. Y eso es más difícil porque, claro, el inversionista lo que quiere es en cuánto tiempo va a recuperar mi dinero, cuánto va a ser mi tasa de retorno, la tasa de rentabilidad. Entonces, todos esos temas, en ese momento creo que yo no estuve preparado y al no estar preparado, me pasó lo que me pasó. Entonces, yo de todas maneras siempre soy muy agradecido con Dios, con la vida, porque si no me hubiera pasado eso, ahora no hubiera podido estar donde estoy. Entonces, fue una transición para entender y verlo al negocio como un negocio y ya no como esa película romántica donde mi familia es parte de, donde mi papá toca el piano, donde mi hermana recibe al cliente. Entonces, ya dejó de ser esa extensión de nuestra casa. Ese romanticismo en el Sí. restaurante que a todos nos pasa, que Exacto. queremos, pero el amor. Exactamente. Entonces ahí se convierte ya en un negocio. Entonces él era, a ver, o sea, necesito los estados financieros, vamos a revisar esto, cuál es la proyección, cómo Claro, hagamos y ahí es proyecciones como dicen, ¿no? Los negocios son bien fríos, ¿no? Sí, o sea, los números son los que mandan. Entonces yo ni siquiera sabía que era un flujo de caja, ni un flujo de efectivo. O sea, yo no tenía idea. Yo decía, no, es que yo soy cocinero. Yo soy cocinero y yo soy cocinero. Entonces, era un poco ese desconocimiento que yo tenía que quizás no me permitía dar un paso más para seguir creciendo. Sin embargo, bueno, pasaron momentos bonitos y ya pasado el 5.º año, capaz ahí ya nos conociste tú cuando ya empezó a estar lleno el restaurante, empezó a posicionarse de manera importante en el mercado gastronómico. Yo ya tenía para este entonces 5 años de experiencia
que levantar un negocio de cero a mantenerme 5 años, ya conocía mi mercado, ya tenía mi equipo consolidado, ya no tenía rotación de personal. Buenas. Entonces ahí volvió a pasar lo mismo que al inicio. Fueron 6 meses de otra vez volver A tope. a tope. O sea, llegaba la gente, pero esta vez se iba contenta, esta vez se iba O sea, recomendándonos. ya con una experiencia, Una wow. experiencia súper linda. Entonces, finalmente eso hizo que Mariluna empiece a despuntar, a crecer, pero nuevamente como 5 años atrás, hasta que llega la pandemia. Maldita pandemia. Yo me acuerdo Y que, no dijiste todo ahí. No. claro, pues Yo me acuerdo que dije, estoy muy cansado. Pero una de las cosas que me mantuvo fue porque con Avi dijimos, cerremos y después volvemos a abrir. Ese después nunca iba a volver ese después. Ujú. Y ya dijimos, no, ya, quedemos. Sí. Sabes que, imagínate saborear el éxito. Ya me acuerdo que para finales del 2018, a ver, la pandemia fue en el 20, no, para finales del 2019, cerramos el año con unas ventas espectaculares, todos los días a tope, lleno de eventos, las empresas iban y todo era felicidad. Y ya para marzo, los primeros días de marzo del 2020, nosotros estábamos por abrir una sucursal en la República del Salvador. De Marilyn. De Marilyn. Entonces empezamos ya, yo ya venía estudiándolo a ese mercado y buscando locales, por ahí vimos un par que nos gustaban, llegamos a uno puntualmente y dijimos, yo creo que aquí es, y ya vamos a hacerlo. Reunámonos el lunes 16 de marzo para firmar el contrato ya O sea, ya. o sea, ya estaba todo listo para crecer. Era la República del Salvador o Cumbayá, me acuerdo. Y bueno, salió esto. Y el domingo 15 de marzo, creo que fue, no me acuerdo exactamente la fecha, pero o 14 o 15 de marzo, lanzan el que se cierra todo, que Claro. empieza el toque de queda, que ya no se abre nada. Entonces, imagínate. ¿Y qué pensaste que era 15 días? Claro, yo dije, bueno, 15 días, saco mi Play, que recién me lo había comprado, veo toda la saga de películas que las tenía guardadas ahí. Entonces, y claro, veníamos de cerrar 2019 excelente, pasábamos ya el mes del amor y la amistad, febrero del 2020, también una locura. Me acuerdo claramente. Y ya, pues llega marzo, nos encierran y empezó pues el tema, ¿no? Entonces nosotros, no, tranquilos chicos, esto es 15 días, tomémoslo como un relax de tanto trabajo. Claro, pero ya después pasó 3 semanas y yo veía las cuentas como cada vez se iba restando y que paga esto y que paga el otro y que paga y que paga. Es que ahí es cuando te hacen pedazos los créditos, ¿no? Claro. Entonces ya llegó un punto que la operación ya era insostenible. Pues entonces ese rato hablamos ahí con mi socio y le dije, bueno, nos toca vender a domicilio. O sea, no hay otra. Si nos están dejando salir a vender a todas las personas de los restaurantes, tenemos que ir a ofrecer. Y claro, no teníamos nada, nos tocó improvisar porque no había fundas, no habían recipientes. Entonces, ¿y quién va a entregar? Pucha, o sea, nosotros mismos, claro, yo te iba a entregar. Yo iba y empezaba a hacer mis cositas ahí. Vestido de astronauta iba yo. Sí. Entonces, claro, a los chicos que trabajaban hasta ese momento empezamos a llamar a los que vivían más cerca para que vengan en bicicleta, o los que tenían moto, que puedan llegar. Pero te funcionó el delivery, o sea, logró... O sea, logró a mí sacarme de la pandemia el pollo a la brasa peruano. Eso me dio a mi vida en la pandemia, porque... ¿Pero vida te refieres a pagar a tiempo o medio rasguñar? No, o sea, rasguñar definitivamente, porque no era para ganar dinero, No, era para sobrevivir. Entonces, yo le tengo un cariño muy especial a esta receta y a estos pollos porque, a ver, en época de pandemia, si tú pedías un ceviche ecuatoriano a cualquier cadena o emprendimiento que esté funcionando y a un restaurante de comida peruana, cuando llegaba a tu casa era una tarrina con un caldo de pescado y pescado. Claro. Entonces todo el valor agregado que le podíamos ofrecer
en un restaurante, se perdía porque te iba en la tarrina. Entonces los precios, los clientes obviamente ya no estaban dispuestos a pagar un costo tan alto por un algo de plato, tarrina, una claro. tarrina. Claro. Entonces yo empecé a entrar en pánico un poco porque obviamente al día yo vendía 2 ceviches y 2 lomos saltados. O sea, mi venta diaria Esa era mi eran venta también. $25 Y a veces uno. y a veces uno. Y estar todo el día ahí sentado esperando a ver si es que alguien escribe. Sí. O sea, entonces y ya entramos en un momento muy, muy preocupante porque el dinero se acabó. O sea, en las cuentas nos quedamos ya en cero. Entonces, ahí viene la creatividad del emprendedor, porque todavía me seguía considerando emprendedor ahí. Yo me acuerdo que cuando íbamos a Perú, mi abuelita, cada vez que llegábamos, nos preparaba un pollo a la brasa, súper rico. Invitaba a nuestros primos, tíos, era una comida familiar súper linda. Y algo de la cultura peruana que me encanta es que todo es exageradamente generoso. Entonces, si tú invitas a tu casa, Aquí también creo que es un poco así. sí, bueno, es lo que yo vivía, como te digo, de los recuerdos míos allá. Entonces era mucha comida, muchas guarniciones, mucho pollo. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos esto y lo pasamos al cliente? Porque ahorita finalmente todas las familias están encerradas, Claro. todo el mundo está buscando algo rico, pero que no te quite pues tanto dinero de la cuenta. Entonces le digo, lancémonos a hacer estos pollos. Entonces, no, pero mira, Y había esto. que comprar el producto. Claro, claro, o sea, era todo un relajo. Entonces él me decía, pero, o sea, es bajarnos de estatus porque es de un gran restaurante que estamos ya posicionándonos tan bien a vender pollo, no tiene sentido. Entonces le dije, bueno, mira, déjame prepararte, ven con tu esposa, les preparo lo que yo sé hacer. Si les gusta, a buena hora lo sacamos. Y si no les gusta, lo único que perdemos. Pero ahí, perdóname que te corte, ¿no te sentiste extraño como, o sea, como... Es que a mí me pasó algo medio parecido. Y es como estar esperando la validez de un tercero para algo tuyo que es... Tenemos que salir como sea. No te sentiste así como un poco... O sea, obviamente, pero finalmente para mí una sociedad significa compartir Ah, ok. también Ya, si le ves como compartir está bien. Claro, entonces no era solo ya yo hago esto y me voy, Mm. sino era, oye, mira, esa es mi filosofía. No, está bien, O sea, claro. no todos piensan así, pero yo sí quería, pruébalo, si te gusta, si crees que tiene potencial, hagámoslo. No por buscar validez, sino por tratar de encontrar una salida juntos como sociedad. Ujú. Y bueno, la cosa es que probaron, se enamoraron del sabor, dijeron, pucha, esto está una locura, está súper rico, He probado hagámoslo. y quiero probar eso. Ya viene ahora nuestro nuevo concepto, ya te cuenta lo que vamos Ya. en estos meses. Entonces, bueno, la cosa es que este pollo viejo justo venía el Día de la Madre. Obviamente no tenía yo cómo hacer campañas de marketing de venga, pruebe nuestro pollo, pues no había cómo. Y justo llegaba el mes de mayo, me acuerdo, del 2020. Entonces se me ocurre poner una pequeña presa de pollo con la sal, o sea, una porción diminuta, degustación Ya. del pollo a la brasa. ¿Ya? Y eso lo metimos dentro de un kit que habíamos construido para el Día de la Madre, que venía... Pero para ese pollo de la brasa no tenías que tener un equipo de brasería. O sea, teníamos hornos ahí en el Ah, restaurante. buenas, ya, claro. Entonces no era solo utilizar lo que teníamos. Claro, claro. Entonces mandamos, me acuerdo, degustación. Ya. Claro, ese Día de la Madre vendimos, creo que fueron como 200 kits de... Venía... Es una locura. Claro, fue, bueno, me las tenía arroz Ese día con de la madre mariscos. colapsó todo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Venía arroz con mariscos, causa limeña, ceviche y arroz chaufa, me parece. Y adicional a eso venía una botella de vino y creo que una artesanía peruana que teníamos ahí. O sea, tú mandaste bien puestito. Todo bien lindo. Y costaba $19.99. Ya. Puta, está preciosa. Entonces era, imagínate, pucha, claro, un poco el tema es que nosotros en Mariluna teníamos una cava de vinos inmensa. O sea, teníamos como 300 vinos ahí. Entonces yo les decía, para que se nos piquen y que se dañen los vinos, mejor pongamos para que se Pero eso vuelva... tenías la concesión. No, Ya pagado. era pagado, era nuestro. Ah, ya, claro. Entonces les dije, para que se dañen los vinos ahí guardados que ni podemos tomar, mandemos esto como, no perdamos, o sea, démosle para que los clientes brinden.
Y ahí metamos la degustación del pollo a la brasa. Si es que les gusta a los clientes, nos van a empezar a preguntar. Y si no, pues ya nada. Oye, bueno, mandamos eso. Y claro, la gente cuando nos, pues siempre en ese tiempo por WhatsApp escribíamos qué tal estuvo todo, qué les pareció. Y empezaron, el pollo, ¿cuándo hay como pedir el pollo? Qué rico el pollo. Y que mi hija se chupaba los Qué huesos bestia, del cómo pollo. hacerse viral sin redes ahí. Te juro, qué bestia, y el pollo, y el pollo. Entonces empezó el pollo. Al siguiente día del Día de la Madre, que empezamos a escribir esto, decidimos mandar a una imprenta a hacer empaques para mandar el pollo, porque, o Claro, sea, era. ¿cómo mandábamos el pollo si no teníamos ni siquiera la No, y aparte aprobación de lo que decías, tú tiene que ser grande, ¿no? Claro. Entonces mandamos a hacer todo el packaging de los pollos. Digamos que eso tomaba 15 días, pero la gente nos decía, oye, quiero ya el pollo, no quiero en 15 días. O sea, decía, te puedo mandar en una funda amarrado porque no tengo cómo más mandarte. Y me decía, no importa, mándame, pero bien amarrado y mételo ahí en las fundas que tienes, no hay lío. Y empezamos a vender 1, 2, 3, 20, 25 pollos diarios. Entonces imagínate, de vender $25 a venderte 25 pollos Claro. creo que eran $30 costaban. No era barato, No, pero era para toda la pero familia. era para todita la familia. Claro. Y así empezamos, pues, dale, todos los días, pollo, pollo, pollo. Ya por ahí a veces salía un lomo saltado, por ahí salía un ceviche, una papa a la huancaína, pero todo era pollos, 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 hasta que finalmente llegó agosto del 2020 y decidieron, y dieron la orden, pues, de que se podía abrir, Junio era que o junio, ya. En junio dijeron eso, nosotros recién para agosto pudimos abrir. Entonces, mientras tanto era el pollo, el pollo, el pollo, y eso nos mantuvo, y eso, como te digo, nos hizo sobrevivir a la pandemia. Por eso yo le Y tengo, en ese tiempo, ¿cuánto personal tenías? ahí me acuerdo que teníamos, en cocina estaban 3, y, y digamos que salón, despacho, entrega, delivery, estaba una persona y digamos yo. Claro. Ajá. Que uno ahí ni siquiera entra en rola. No, pues no, no, no. No, y claro, para a nosotros lo que sí nos tocó hacer, porque no queríamos acogernos a este artículo que había donde tú dabas por terminada la operación, a mí me tocó hablar con todo el personal y pedirles que hagan la firma de la renuncia voluntaria, o sea, que renuncien a la empresa, para que esa liquidación yo les pueda ir pagando mensualizadamente, porque si no, no tenía, pues, no había, No había plata. no había Y cómo. el restaurante vive del día. Claro. Así que los chicos, como te digo, como ya era un equipo, ya para este entonces ya íbamos 3, 4 años juntos. Entonces ya había la confianza, o sea, ya era, para mí mi palabra vale más que una firma. Entonces ellos confiaron en mí y se arriesgaron a firmar y decir, bueno, págueme como pueda. En cómodas cuotas. En cómodas cuotas, y claro, y los pollos nos permitieron pagarles las Claro. cómodas cuotas, a ellos, a los proveedores, a todo el mundo. Así que nada, pues ya pasa, nos volvemos a abrir, obviamente el aforo reducido, todos los chicos, todo el equipo que finalmente pues estaban ya, que ya habían firmado su renuncia, los volvimos a llamar para volver a aperturar el negocio. Y ya pues ahí empezó la aventura de que tienes que atender con los protocolos de bioseguridad, Sí. con las mascarillas. Y un montón de inversión en eso. Era un montón de plata que tocaba también sacar ahí. Y que al final todo se fue a la basura porque ya ni termómetros, nada sirve ahorita ya. Sí. Pero finalmente hubo la suerte de poder abrir, porque en Lima, mi familia en el restaurante, ellos no abrieron como 7 meses. Ahí creo que ahí creo que les fue porque eran el foco, algo así, Sí, me acuerdo. o sea, fue complejo, pero al menos aquí en Quito nos dejaron trabajar. Claro. Entonces la gente empezó a salir porque estando tanto tiempo encerrado, empezó a ir a los restaurantes que sobrevivimos, porque no todos sobrevivieron. Claro. Entonces los que ya sobrevivíamos había como este cariño hacia la marca porque decían, pucha, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste sin poder atender? Y empezó a llegar la gente. Y otra vez empezamos ahí a tener esta buena acogida.
y los pollos se quedaron a un lado, porque cuando llegaban al restaurante Ya querían la ya experiencia. querían la digamos. experiencia, entonces ya no querían el pollo que comías en la casa. Entonces ya se relegó el pollo y volvimos al tema de la cocina. Entonces, y ahí viene un tercer momento en mi vida importante, que es cuando yo decido dejar lo que había luchado tanto para irme a estudiar. O sea, pero dejar solo un ratito o ya. No, pues ya dejar mis acciones, dejar todo, toda mi vida aquí. Con mi esposa vendimos todo, los cómo? carros, todo, todo, todo. O sea, vendieron carros y vendieron las acciones. Y las acciones. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Lágrimas. Duro, duro, totalmente. O sea, incluso ya estando en Lima, yo tuve un proceso de luto que me dijo la psicóloga en ese momento. Fuiste a psicólogo. Que, claro, Fuiste a terapia directa. claro, de todas maneras. Es que imagínate lucharle 10 años a un negocio. Pasar lo que pasamos, pasar pandemia. Aquí han pasado algunas personas que han contado, y me incluyo ahí, que han ido a terapia por el tema restaurantes. Yo Sí. también he ido. Sí, Claro, sí, sí. Es normal en Es- otros países. Yo tengo una amiga de Colombia que trabaja en restaurantes, sabe decir, la terapia debe estar en la canasta básica. Sí, sí, sí. O sea, es cuando uno emprende y está metido en este negocio, en cualquiera, ya creo que se ha perdido, ya ha quitado esa mala, lo que antes decían, yo no estoy loco como para irme a un psicólogo. O sea, ahora creo que es algo importante poder ir y expresar lo que te pasa para seguir adelante. Entonces yo tuve un luto, o sea, fue fuerte porque finalmente dejar todo lo que trabajé 10 años de mi vida de esfuerzo, no solo físico, sino familiar, de amigos, que te aíslas de todos. Y ahí viene, prácticamente dejaste tu vida en un lugar. Sí. Es lo que te decía, el restaurante se vuelve 24 horas de tu vida. Claro, y es lo que te decía, nuestra jaula de oro, porque todo es hermoso, pero si no estás tú ahí, no funciona. Entonces, llega ese momento, yo salí para el último día de febrero del 2021, entrego todos pues los balances, lo que yo había hecho, me hicieron una auditoría, menos mal en ese aspecto mis papás ya me habían inculcado una cultura de organización contable, que creo que muchos emprendedores al inicio sufrimos de eso. Sí, hasta ahora. Entonces, más aún en la pandemia, imagínate que se iba pagando como con gotero cada cosa. Yo tenía un cuadro de Excel gigante donde iba poniendo, no sé, abono $50 a esta factura. A la factura de 5,000. Claro. Y así iba pagando, pagando. Entonces, cuando ya finalmente me hacen la auditoría, todo cuadraba, todo estaba ahí. Siempre para nosotros familiarmente ya sabíamos que el negocio, el dinero de la empresa es de la empresa y tu dinero es tu dinero. O sea, tú no puedes vivir de la plata de la empresa a no ser que tengas un sueldo. Claro, tienes que tener un sueldo, obviamente. Sí, pero no coger plata como si fuera plata de uno. Entonces, eso gracias a Dios a mí me dio como toda la tranquilidad de poderme ir a vivir a otro país sin temas legales, haber cerrado bien el momento de transacción con los proveedores, con tu mismo socio. el socio, la relación, con todo el mundo me fui bien. Pero mi idea era irme a Lima y quedarme a vivir allá. O sea, con mi esposa dijimos, nos vamos a Lima. Pero esto nace porque tú ya querías como indagar en otro, o sea, digo, porque si estabas bien en el restaurante, uno también puede decir, bueno, me quedo, ¿no? Claro. O sea, te fuiste porque tenías las ganas de... A ver, creo que hubo 3 factores fundamentales. El primero, que creo que fue el más importante, es que en el tema societario ya no empezamos a tener roces por un tema de valores, de principios que yo no estaba dispuesto a ceder. Para mí la parte suena muy trillado, pero si tus valores no son los mismos que la persona que estás asociado, no va, o sea, va a llegar un punto en que se va a romper. Entonces en ese momento para mí pasó eso. Esa fue una. 2, yo tengo nacionalidad peruana. Ah, tú eres peruano. Yo nací en Loja, entonces... Y te cruzaste un poquito. Claro, yo digo, yo nací en Loja, hablo como quiteño y vendo comida peruana. Exacto. Entonces, yo nací en Loja, entonces obviamente por nacimiento soy ecuatoriano,
pero tengo por parte de mi mamá y la familia de mi mami nacionalidad peruana. Entonces, en ese momento se abre la escuela de cocina, el Cordon Bleu de Lima, abre una convocatoria a toda la comunidad peruana para poder Con dar beneficios. con Entonces, beneficios, ya. exactamente. Para poder dar beneficios. Y como yo ya tenía mi DNI peruano y mi sueño ya era profesionalizar lo que yo estuve aquí en unas escuelas, en unos cursos, Pero pensaste en regresar, porque No. tú estás diciendo como, sí, me voy a esto, pero claro, la cocina peruana siempre estuvo contigo. Sí, O sea, sí. tú pensabas de abrir otro Allá, Mariluna allá. en Lima. O sea, O- mi intención era ir a estudiar, conocer a gente en Lima, meterme a trabajar en varios restaurantes en los que pueda para un poco entender cómo era el mercado y después de eso abrir mi restaurante en Mariluna en Lima. Ya, Ese era el objetivo. ese era el Era, porque ya diluyó, porque claro, estando allá nos quedamos embarazados con mi esposa. Ya. Entonces ya con un guagua encima, Claro. emprender en una ciudad donde No conoces a no nadie. conoces a nadie, donde no tienes proveedores, no tienes contactos, no tienes familia cercana, se hacía cada vez más complejo. Entonces ahí empieza a nacer la idea de, oye, volvamos a Quito, porque finalmente Quito ya me conoce de alguna manera, Mariluna ya estuvo en el mercado, alguien debe acordarse de nosotros. Pero, a ver, ahí estoy un poco perdido. Vendes acciones, no vendes la marca, tu socio cambia de marca Así es. y él continúa por su lado. Él Ya, continúa no por vamos su a hablar lado. de marcas ni nada de eso. Sino, y Sí. tú ya te fuiste, Mariluna es de tu De mi mamá, Ya. ajá. Entonces ya estando en Lima, decidimos con mi esposa regresar. Ahora, cuando yo estuve en Lima, obviamente empecé a abrir la mente de la parte gastronómica, porque uno de los objetivos de irme a Lima era saber qué iban a hacer los grandes cocineros peruanos, o sea, mis ídolos. No, y la cocina peruana en ese tiempo que estaba... Claro. Entonces, a todo el mundo nos golpeó, o sea, no solamente a Quito, o sea, todo el mundo, Lima igual. Entonces yo decía, ellos tienen que hacer algo para sobrevivir. Entonces yo quiero estar en ese proceso de entender qué es lo que están haciendo para luego yo ver si es que puedo algo aprender y algo hacer para salir adelante. Entonces, estando en Lima, estuve en eso. Obviamente ya cuando te metes a estudiar ya profesionalmente la cocina, te das cuenta que la gastronomía no solamente es vender comida. Ya, O sea, claro, no. hay miles de ramas, ¿no? Entonces yo, cuando decido volver acá a Quito, empiezo con un proyecto de alimentos de consumo masivo. Yo quería Aquí en Quito. Entonces empecé a trabajar con ingenieras de alimentos para embotellar algunas bebidas que yo sé hacer, unas Como la salsas chicha, como la chicha Qué que tú bestia probaste, es. Sí, Claro. estoy enamorado de eso yo. la chicha morada, y unas mayonesas, unas salsas y tal. Entonces cuando yo llego de Lima, Oye, ¿qué es negociazo eso, verdad? es buen negocio, pero debes tener un músculo financiero al inicio Ah, ok. que te aguante para hacer todo el tema de formulación, mandar a sacar los registros Y es caro, sanitarios. Es costoso y toma tiempo. Ya, ok. Entonces, claro, yo llego acá y le digo a mi esposa, verás, ya estuve 10 años en Mariluna, ya no quiero restaurantes, ahora me voy a dedicar 100% a este emprendimiento, A ser el proveedor. a ser el proveedor de esto. Bueno, me dice, dale. Saqué un préstamo, empecé, y el préstamo iba bajando. Claro. Y me quedé en formulación porque nunca llegué al sabor porque cuando industrializas algo, Se cambia el sabor. cambia el sabor. Sí, 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 claro. Entonces yo les decía a las ingenieras, es que no sabe lo que debe saber. Entonces me dicen, pero es que siempre va a haber una Y variación. entraste a cadenas de masivas, o sea... No, porque finalmente nunca llegué a Pero yo tengo- finalizar la Yo tengo un formulación. amigo, que no voy a decir igual la marca, se metió en esto. Él tenía un restaurante y las salsas eran tan buenas que las mandó a las cadenas de autoservicio. Y estas cadenas fueron las que le hicieron un poco como quebrar esa parte, porque le pedían demasiado y le entregaban a veces el 80%. Entonces el man quebró por eso. Claro. Y ahora los vende solo en el restaurante, que me parece excelente, la verdad. Sí. O sea, yo finalmente no la saqué porque nunca llegué al sabor que yo quise. Ya, ok. Entonces, para vender algo que yo no iba a estar contento, Claro. o O sea, que tienes no. que dar explicación. Exacto, o sea, como, no, entonces dije no va. Sin embargo, la fórmula quedó. Ya, la chicha morada quedó la fórmula, Qué las bestia, salsas quedó la excelente. fórmula. Entonces, llegó un momento ahí sí empecé a sentir
un momento crítico en mi vida financieramente, porque el traslado 2 veces de país en tan corto tiempo Es mucho dinero. es súper caro, o sea, es muchísimo dinero, y más cuando esto era de la venta de 2 carros más unas cuantas cosas de nuestra casa. Esos eran nuestros ahorros. Entonces, las tarjetas de crédito reventadas, ya no tenía acceso a ningún préstamo. Mi hijo ya tenía 1 año aquí cuando llegamos. Y tu hijo Entonces, igual es, o sea, mantener un hijo es costoso. claro, o sea, es súper, súper duro. Y ahí empezaron a llegar ángeles en mi vida. Entonces, llegamos acá a Pero aquí Quito. quería abrir un paréntesis. Claro, Justo la semana anterior conversamos de ese tema y me decías que Maquia le adoras porque fue tu salvación, porque tú dijiste, no, si soy inoportuno me avisas, pero tú dijiste, estaba en la lona, estaba quebrado, estábamos deshechos, y lo dijiste con tu esposa ese día que conversamos sí, abajo. sí, sí, Fue sí, así, fue esa etapa. en esa etapa. Ya. Entonces, llegaron ángeles. Entonces, por ejemplo, mi suegra al llegar acá a Quito nos prestó un departamento pequeño que ella tiene y nos dijo, mira, si gustan pueden venir a vivir aquí para que no paguen arriendo. Chuta, bueno, muchas gracias. Y mientras yo seguía en el tema esto de las formulaciones, se me acaba el dinero y Y claro, tenías que y pagar, tenía que pagar el mismo crédito y no claro, tenía con qué pagar. claro. Que a veces nos ha pasado, ¿no? A mí también. Creo que la mayoría vivimos eso cuando emprendemos, pero en ese momento yo no tenía una fuente de dónde decir voy a sacar. Entonces, en ese momento mi esposa me dice, oye, ¿y por qué no te animas a llamar a tus antiguos clientes de Mariluna y cuéntales que estás de vuelta? Ahí en Lima está muy de moda que los chefs salgan hacia las casas y hagan experiencias en casa. Ya. Entonces me dice, cuéntales que vienes graduándote de esta escuela importante de cocina francesa, cuéntales que estuviste por Lima, cuéntales que vienes con nuevas propuestas y un poco véndete como esta experiencia en casa. Entonces le digo, bueno, voy a intentar. Esto estamos hablando de 2021. 2022 ya. A ver, no, yo volví 2023. 2023. Ya, ok. Ajá, inicios del 2023. Entonces, para esto, en alguna reunión social de familiar, mi papá le comenta a un muy buen amigo de él que es médico y le dice, mira, mi hijo llegó y también haciéndome propaganda. Y él me dice, él fue la primera persona que me contrata como para un evento en casa. Pucha, entonces, A despapallarse. claro, a sacar todo lo que venía estudiando, lo que venía haciendo, a crear un menú y arriesgarme a hacerlo en la casa de alguien que no conocía sus Claro. cocinas o lo que tiene, no tiene. Dije, bueno, me lanzo porque era eso o nada, porque no tenía otro ingreso tampoco. Y empecé ahí con ellos, les encantó la comida. Después empecé a llamar a otros clientes, me empezaron a llamar y empecé poco a poco a hacer cena. Y eso te permitió ir pagando el préstamo. Y eso me permitió ir pagando el préstamo, me permitió ir pagando la educación de tus la, hijos. más que la educación, la nana, porque mi hijito tenía 1 año, como te Claro. digo. Entonces y tu esposa no, también estaba trabajando. ella también trabajaba. Entonces, claro, en una conversación de esas súper incómodas de pareja, cuando te dicen, oye, tenemos ahorros hasta este mes y desde el próximo ya no hay. Entonces necesitamos que ya tú pongas cierta cantidad de dinero para cubrir al menos los pagos. Ya. Pucha, entonces fue... Ahí se te baja todo, ¿no? Porque esa Claro. conversación también hemos tenido mi esposa y yo. Sí. Y si es incómodo, es incomodísimo. Son cosas que no te prepara nadie en la vida para esa conversación. Ajá. Y no es por nada, pero no sé si te pasó a ti, pero tú te sientes como que, oh Dios, yo soy el problema. Totalmente. Yo llegué a un punto en mi vida súper... Toqué fondo realmente, no en el mal sentido, sino que creo que fue el momento en donde yo empecé a creer en mí. Porque todo el mundo, cuando yo iba a estos eventos que te digo de Chef en Casa, un poco aplaudían lo que hacía y el único que no se la creía era yo. Ya, claro. Entonces, poco a poco empecé a decir, no, pues, o sea, si me están pagando por vivir una experiencia tan... Dame un segundo. Sí. Katy,
puedes decir a los chicos que bajen un poquito el volumen de sus voces, más que nada. Ya. Ya, entonces en ese momento empecé a creer en mí, era como la única alternativa, no tenía otra. Para ese entonces ya había pasado, más o menos estábamos hablando del mes de junio del 2023. Y me acuerdo clarito que llegó un punto en el que yo dije, o sea, a ver, estoy jugando a querer hacer salsas, chichas, y mi experiencia es en manejo de restaurantes. Claro. Entonces, Pero ahí, y lo que decías, como no quiero volver al restaurante. claro, era como chocar internamente, Pero también es la desesperación. Claro, pero entonces yo decía, a ver, yo ya tengo experiencia manejando restaurantes y estoy metiéndome en algo que no tengo ni idea. Entonces voy a buscar trabajo para aplicar algún puesto administrativo en algún restaurante. Entonces mientras fui dejando carpetas... Y en ese momento tu esposa, ok, vamos. Claro, más bien ella era la que me decía, anda, deja carpetas, porque... Mueve, que sí, estamos quedando. nos que necesitamos ya el Qué dinero. duro que es eso para uno. Me imagino que, bueno, tu esposa también se debe sentir igual, pero como te decía, algo muy parecido pasó en mi caso y uno, qué bestia, se siente culpable. No sé por qué, pero Sí. uno se siente culpable, pero la situación no es que... Claro, ahora lo ves con ojos de atrás y dices, bueno, era otra situación, pero chuta, que bestia las emociones de uno y uno va cabizbajo por la vida, qué Sí. bestia, terrible. La parte anímica influye en cualquier decisión, porque si uno toma mal una decisión, ya es recriminarse, ya... Pero bueno, entonces cuando empiezo ya con este tema de la entrega de currículos, se abre una oportunidad para trabajar. Ya era un grupo de 3 restaurantes aquí de Quito y yo estaba aplicando para un puesto de gerente. Bacán. Pasé las entrevistas, los filtros, las pruebas, todo estaba a un paso de ya conseguir el trabajo. Buenos beneficios, buen sueldo, o sea, todo apuntaba a lo que Ya, respiro. esa era la solución. Sin embargo, a la par, llega otro ángel a mi vida y me dice, ¿por qué no te pones un restaurante, viejo? Le digo, porque me hace falta un par de ceros que a ti te sobran. Le digo, solo me hace falta eso porque de ahí las ganas las tengo y lo voy a hacer, pero ahorita no puedo. Entonces estoy aplicando a un puesto para... Me dijo, no, lánzate. Yo sé que ya con todo lo que has vivido, lo que sabes, tú te va a ir muy bien, dale. Le digo, no, en serio, necesito la parte económica, si no, no puedo. Entonces me dijo, bueno, vamos a conversar, yo te voy a ayudar. Y dije, bueno, está bien. Conversamos, sacó su cheque de gerencia. Sacó sus ceros de ahí. Sus ceros que a mí me faltaban y me dijo, toma, te voy a prestar este dinero y tú tienes que hacerte responsable por esto, obviamente con intereses y tal. Pero si el dinero es lo que te hace falta, entonces aquí está. Pero no claudiques tu sueño solo por el dinero. Pasarás el número, decía Ángel. Te juro. No, es broma. No, y fue él apostó por mí realmente, porque... Pero él apostó sin querer ser Sí, sociedad. nada, no. Yo le dije, ¿quieres ser pasó? socio? ¿Quieres tener acciones? ¿Quieres descuentos de por vida? O sea, ¿qué quieres? O sea, Ok. y me dijo, quiero que empieces. Eso es lo que quiero. De ahí no quiero nada. O sea, dale, esto de aquí te va a funcionar para que empieces. Ya tú tendrás que utilizar bien los recursos para que esto funcione. Entonces, claro, Pero tocó... te quedaste loco. Sí, yo me pues, estoy quedando loco imagínate. ahorita. Ya. Claro, o sea, por eso te digo que Maki es un milagro. Ya. Entonces, imagínate estar ya a punto de firmar un contrato para trabajar en un sitio y que también te llegue una cantidad fuerte para que Cuando tú le contaste a emprendas. tu esposa, ¿qué te dijo? Esa fue la otra conversa incómoda. Pues. Le dije, gordita, siéntate, toma asiento, un vasito de agua, tenemos que conversar. Claro, ¿qué pasó? Entonces ya le empiezo a contar. Entonces ella me dice, pero no, ya el trabajo estable, De seguro. de seguro, al menos trabaja un año ahí, paguemos algo de deudas y luego sí emprende. Obviamente ya lo estaba pensando desde el punto de vista financiero, familiar, de estabilidad. Pero en cambio yo cuando pasó todo esto le dije a mi esposa, no puede ser que un grupo de empresarios me vean a mí capaz de manejar 3 restaurantes
y yo viéndome al espejo no me pueda ver para manejar mi propio local. Eso me lo contaste cuando yo fui a tu restaurante. Sí. Se me quedó grabadísimo eso. Entonces le digo, aquí hay algo no está bien. O sea, porque no puede ser que el resto me vea así, que cuando vaya a las cenas me aplaudan, que cuando esté ante un grupo de personas importantes se sientan satisfechas, que quieran contratarme para hacerme cargo, y yo no me vea de esa forma. Le digo, no, es que no está bien. Eso no está bien. Y yo quiero que confíes la última vez en mí. Esta es la última. Esta es la última. Ahora sí ya no molesto más, pero déjame intentar esta última vez. Y si es que me va mal, por lo menos déjame quebrar haciendo lo que siempre quise hacer cuando mis papás estaban a cargo, cuando mi socio no me dejaba hacer lo que yo quería, cuando por falta de X, Y o Z cosa no pude hacerlo. Déjame saber que lo que está en mi cabeza está mal, para ahí sí decir, bueno, me voy a buscar un trabajo. Ya. Entonces me acuerdo clarito que me dijo, o sea, no estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar. O sea, Oye, pero o sea, digamos, porque hay casos, ¿no? Donde se fractura esta relación, pero ella, sí, o sea, pese a que no estaba, dijo, bueno, dale. se mantuvo firme y me dijo, dale. O sea, pero la única condición es que al menos te hagas cargo del pago de la nana, o sea, Claro. pagues algo de las tarjetas, porque si no, o sea, no nos da, no nos alcanza. Chuta, le digo, ya, no te preocupes. Entonces, ya con la aprobación de mi esposa, para esto no sabía nadie, ni mis papás, mis hermanos, nadie sabía. Dije, bueno, ahora buscar local. O sea, ¿dónde busco? Entonces empecé a buscar, tal. Llamé por ahí a algunos amigos. Uno de ellos se llama el chef Andrés Vera, que si es que él ve, pues le mando un abrazo inmenso A él porque no le conozco, pero ya de ley le voy a hacer el... él fue el que me pone en contacto con la que en ese momento era dueña del negocio donde ahora es Maquia. Y me dice, mira, estoy dando una asesoría, conversa con ella, creo que ella está un poco pensando en ya venderlo a su negocio, entonces por último conversa. Bueno, eso fue un... Y en ese local ya habían pasado algunos restaurantes. Claro, claro, ahí han habido muchas marcas, más de 20 marcas ya. Entonces, fíjate, esto fue un domingo. El día lunes conversé por teléfono. El día lunes me fui a conocer el local. El día... Oye, cuando conociste no dijiste, oh Dios, tengo el sushi acá, tengo el otro de mariscos acá. O sea, uno más era, ¿no es cierto? Era uno más y nunca pensé eso, verás, porque ¿No? porque yo en mi cabeza yo ya me había puesto esto que si otros me ven que yo soy grande, entonces yo tengo que verme grande. Ok. Entonces yo no puedo pensar, o sea, no tenía chance de pensar que no iba a poder, Claro, porque era o quebraba o ganaba, entonces no había otro. Entonces cuando yo fui siempre cuando hablé con los dueños del local, cuando hablaba con los de la plaza, o sea, yo trataba y me autoconvencía de que vengo haciendo más de 10 años de gestión de restaurantes, ya he pasado por restaurantes fuera del país, tengo un título de una escuela de alta cocina, tengo un título de marketing de aquí de la universidad, entonces no tenía por qué sentirme menos. claro. Entonces dije, no, tengo que empezar a creer y si yo no me la creo, nadie más va a creer por mí. Y me acuerdo clarito que para esto vuelve acá a Max a la historia. Hablé con él y le digo, oye viejo, necesito porfa que me ayudes, préstame uno de tus locales para hacer un pop-up, para hacer mis nuevas recetas, invitar a 20 amigos, familiares y que me den su feedback de que si lo que voy a hacer está bien o está mal. Y eso hiciste en el local de la República del Salvador. Eso hice en el local que tenía él en la Granados. Ah, ya, Ya. sí, en la pizzería. En la pizzería. Ya. Entonces él me dijo, dale, te presto mi local si quieres. O sea, yo te puedo prestar el personal, que es un chico de servicio y una chica de cocina. Tú mira con quién vas para que te ayude. Le dije, bacán, no te preocupes, yo voy capaz solo. Capaz le llame a alguien más que me ayude porque son solo 20 puestos. Me dijo, dale. Entonces le llamé al diseñador que hasta ahora trabaja conmigo. Le digo, oye viejo, ve, no tengo dinero ahorita, algún rato te voy a pagar esto, pero necesito un diseño que diga que es un evento pop-up, que ceviches y piscos, con esta dirección y para subir en mis estados. Y los 20 primero que reserven ya, Ya. perfecto.
Listo. Oye, esto fue el domingo, el sábado siguiente de lo que yo había hablado con la señora. ¿Ya? Entonces, en la línea de tiempo, domingo le llamé por teléfono, lunes la conocí, miércoles conocí a los dueños del local y sábado estaba haciendo este evento ahí donde Max. ¿Ya? Cuando yo hago este evento donde Max, obviamente solo en familia, pues ya se llenaron los 20 cupos. ¿Ya? O sea, Max y mi familia y mi suegra y la familia de mi esposa ya se llenó los 20. Entonces estaba contento. Lo que yo no tomé en cuenta es que como yo subí en mis redes, te vieron mis amigos y mis amigos les dijeron a los amigos y los amigos a los amigos. Entonces, cuando empezamos ya el momento las filas de gente. Viejo, los 20 que reservaron sentados, pero ese local tenía capacidad para 80 personas más. Claro, era grande ese local. Yo abrí puertas 12:30. A la 1 de la tarde que yo vuelvo a salir de la cocina, estaban los 80 puestos llenos. Y afuera estaba una fila de gente que querían entrar a comer. Amigos igual, o sea, amigos de amigos. Y yo digo, Dios mío, pero si yo traje comida para 20 personas. O sea, ¿cómo hago? Así que ese rato en cocina dividimos, de un ceviche saqué para 5 platos. Ya, entonces eran unas porciones diminutas. Era menú degustación. Claro. Entonces, en ese momento, claro, empezamos a todo esto. Ah, no, pero me olvido de algo importante. Cuando pasa esto, yo le llamo a Antonio, que Antonio es mi mano derecha, mano izquierda. Él es el que creyó en mí incluso cuando yo vivía en Lima. Un colaborador de Mariluna que ahora ya es parte de la historia también. Él le llamo y le digo, oye, voy a tener este evento, ¿quieres acolitar? Porque creo que por ahí hay una posibilidad de un negocio. Y me dice, verá, yo estoy trabajando, pero entro a trabajar a las 4. ¿De qué hora a qué hora trabajamos? Le digo, de 10 de la mañana, y si tú entras a las 4, trabajas hasta las 3, acolita. Claro, acolita. Me dijo, ya, chévere. Y le llamé a él, le llamé en cocina a Angeli, que fue la primera, una de las cevicheras que tenía yo en Mariluna. Y le llamé a Rocío, que era la bartender, me acuerdo, de Mariluna. Entonces les llamé a ellos. Y después me dice, no me acuerdo si fue Antonio o Rocío, me dice, don Juanito, pero ya si estamos así, vendamos piscos también, pues, o sea... Y yo le llamo a una chica para que me ayude a mí. Y el Max ha de haber tenido una barra. Claro, una barra enorme, pues, hermosa. Entonces me dice, yo le llamo a una chica y como Antonio se va a las 3, llamemos a otra chica para que cuando él se vaya, por lo menos siga atendiendo, pues, porque si no, ¿quién les va a atender? Bueno, le digo, chévere, está bien. Sin pensar que te digo que se iba a llenar así, pues. Entonces ya, bueno, ya se llenó, era una locura. Ya servimos, pasó el golpe y tal. Y ya pues luego me tocaba salir pues a escuchar, ¿no? Las críticas mesa por mesa. Entonces iban, hola, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Qué te pareció? Me dice, qué bestia. Vendimos ceviches, chaufas y piscos. Y estuviste a tope. Y a tope, pero sí, mal plan. Tanto así que a mi papá le tuve que decir, ve papi, porfa, ándate al mercado, ya date comprando camarón, pescado para... Oye, los papás de uno, qué bestia, juegan un rol muy importante. Sí. No solo por esas cosas, sino porque no lo hacen porque... O sea, como el mandadero. No, lo hacen con el cariño de voy a comprarle, a ayudarle a mi hijo a comprar esto en el mercado. Lo hacen no por el favor, sino por el cariño, ¿no? Claro, y la noche anterior y para todos los eventos mi equipo de producción era mi mamá, mi papá y mi esposa. Entonces ellos ahí haciendo la papa, la causa, los postres, qué sé yo. Entonces, bueno, salí ya a las mesas y todo el mundo me decía... Oye, está espectacular, el sabor está muy bueno. Lo único que sí es muy poquito. Porque claro, yo para esto yo cobré. Porque yo decía, yo no quiero invitar a medio mundo y que luego me digan que todo está perfecto. Pero cuando tú cobras, ya el cliente se siente en la obligación de exigir y de reclamar. Entonces, aquí está el vuelta. Claro, sí. Entonces, como ya todos pagaron, entonces ahí sí me decían, ¿sabes qué? Es súper rico, pero muy poco. ¿Sabes qué? Muy rico, pero muy poco. Muy rico, muy poco. Pero no sabían que era por el tema. Claro, pues, no, ¿quién iba a saber? Pues, entonces, y ahí también fue la dueña del negocio. Entonces ella fue, entonces yo le digo, mira, yo voy a hacer este evento, este pop-up. Ven, prueba para que veas lo que yo hago. Y si te parece
ahí podemos hacer negocio. O sea, no quiero yo que pienses que quiero aprovecharme, ni mucho menos, sino conoce lo que yo hago. Bueno, otra vez buscando validación. Claro. Entonces llegó, bueno, todo chévere. Y después de eso ya comió, fue una aceptación, yo creo que del 90% le gustó. Por ahí hubo algunos que me criticaron en cosas para mejorar, obviamente. Pero en buena onda. Sí, claro, Ya, claro, ok. claro. Es que finalmente era un regresar a Quito. No podía mostrar lo mismo de Mariluna, porque Claro, no. como Totalmente. cocinero tenía que Y te mostrar. tomó la lección. Claro, Claro. claro, y tenía que mostrar mi evolución, tenía que mostrar que ahora sí soy un cocinero. eh, y bueno, entonces ahí empezó todo, porque después de eso ya pasaba a la parte de negociación con la señora, ya hicimos el traspaso, y ya hablé con Antonio formalmente, le digo, mira, vamos a empezar, pero yo te puedo ofrecer el sueldo básico, porque De inicio, claro. no te puedo pagar más. Él ya era jefe de salón en un restaurante en Cumbayá, con una familia de 3 hijos. Entonces yo le decía, piensa bien, porque esto es lo que yo puedo, entonces o sea, por venir acá no te vas a perjudicar. Y él me dijo unas palabras tan bonitas que nunca creo que me voy a olvidar, y me dijo, yo creo en usted, yo creo en el proyecto, y esto de aquí va a ser una revolución, así que vamos a meterle todo. Ya, Entonces wow. dije, chuta, gracias. Entonces después le llamé a la Rocío, le llamé a Eric, que es el jefe de cocina, y que ya habían trabajado conmigo anteriormente. Entonces les digo, y a Angeli, que también estuvo conmigo en este evento. Y me dijeron, listo, Juanito, en 15 días nos vemos, yo ahorita paso mi renuncia. Wow. Imagínate, o sea, ¿quién deja su trabajo por ir a No, pero un... es el legado que has ido construyendo totalmente. Qué bestia, ha sido el gesto más lindo de lealtad que yo he recibido en mi vida, de parte de personas externas a mi familia. Y claro, entonces obviamente ya montar un restaurante de cocina peruana es imposible que esté solo un cocinero. Pues me tocó, éramos en cocina 3 cocineros, y yo también 4 cocineros. La Rocío, que era la de barra, Antonio, que estaba en salón, y contratamos a una chica más para salón. Ya. Así empezó Maquia. Claro, cuando O sea, pero ellos, tú en tiempo récord le abriste. en 15 días. Y abriste en 15 En días. 15 Ajá. días. Entonces, cuando ya hicimos el contrato de compra-venta del menaje del restaurante, Ah, te vendí, o sea, te arrendaban y tú compraste con algunas claro, cosas. Ah, pero es claro, súper claro, buenazo porque ya no tienes que mover nada. claro, ya estaba todo puesto. Claro. Entonces, solo era adaptar ciertas cosas para mi cocina. Y claro, ahí empezó Maquia. Entonces, me acuerdo que los chicos se incorporaron el 15 de agosto, y desde el 15 de agosto yo aperturé ya el 1 de septiembre. Del Entonces, 2020. del 2023. 23, claro. Ya, entonces imagínate, tuve 15 días para diseñar una carta, para organizar cocina, para capacitar, para hacer degustaciones. En tiempo récord. Y al 1 de septiembre yo dije, se abre porque necesito pagar El préstamo. el préstamo, el arriendo, los sueldos. No tenía cómo. Entonces imagínate, si es que este Ángel no hubiera llegado con ese cheque y me hubiera dicho, yo confío en ti, arriésgate, no hubiera llegado a esto. Pero si mi esposa no me hubiera dicho, llama a ofrecer tus cenas, no hubiera contactado a él. Claro, es una cadenita. Exacto. Y si no me hubiera ido a Lima, no hubiera hecho lo que le hice a él. Y si Ajá. no hubiera asociado, no me hubiera asociado, no hubiera sabido manejar el tema del emprendimiento. Y Claro. si no hubiera estado con mis papás, nunca hubiera podido solventar el tema de equipo de trabajo. Entonces, viendo hacia atrás, Claro, todo se conecta. se conecta y llega al con el Junior dijimos, bueno, no es un tema de éxito, sino porque leímos en un libro, yo leí un libro y te lo comento, que decía que el éxito es como ver el horizonte. Tú te acercas 2 pasos del horizonte y el horizonte se aleja 2 pasos. Entonces, el éxito decía que era como la constancia, la fuerza de seguir adelante. Entonces, en tu caso es ¿no? O sea, como que aquí este es el resumen de tantos años de trabajo, pero bien hecho, por Sí, decirlo así. sí, sí, sí. Y yo me enteré de Maquia
por las redes sociales, no te miento, porque abrías TikTok todo el rato ahí, puta, maquia, nuevo restaurante, pero vas a Instagram a ver otra cosa, maquia, ya hubo un rato que ya era a Ya, cada rato, y después, porque por el buen Max veo una foto que publica y sales tú y digo, ah, o sea, yo no sabía en ese tiempo que Mari Luna era, digamos, era de tus papás o alguna cosa, yo solo sabía que cerraron, pero nada ujú, más. Y dije, se ha cambiado alguna cosa. Y claro, y de ahí, bueno, ya después ya comencé a ver todo el éxito que comenzó a tener. sí, Fue una locura ver todo el tiempo y hasta el día de hoy sí, sigue sí, sí, sí. estando en tendencia el Sí, restaurante. gracias a Dios. Yo creo que gracias a Dios Yo de el la vez que trabajo fuerte. fui por suerte tipo 4 que es la hora media baja, porque Sí, he pasado por ahí y te he visto llenazo. sí, 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 sí. Pasa, tiene bastante acogida. Creo que el concepto que todo lo que yo te digo que tenía como en mi cabeza, que yo quería hacerlo en Mariluna y no pude por diferentes motivos, dije, ahora lo voy a hacer. O sea, no me importa ir en contra de lo que normalmente dice el protocolo de servicio, que tienes que vender entrada, plato fuerte, postre, Ujú. bajativo, café, para que sea Una mesa redonda. una mesa redonda. Entonces yo dije, no, o sea, yo quiero mostrar cómo es mi familia en el Perú, cómo es la costumbre y la cultura en el Perú de platos extremadamente generosos. Como dices, capaz es algo de latinos, porque acá también, si tú vas a los mercados, te sirven pucha, montañas de comida. Y siempre creí que eso era lo correcto. O sea, para mí, mi modelo de negocio no se trata de que una mesa se vaya facturándote $200. Mi modelo de negocio es generar una expectativa para que la gente regrese. Entonces, cada 3 meses cambio de carta. Cambias de carta cada Sí, tres cada meses. 3 meses cambio de carta, cada mesa con nuevos cócteles. Este, las porciones son generosas, pero el servicio y la experiencia del cliente tiene que ser como en un restaurante de 3 estrellas. O sea, tiene que ser tratar de llevar a la excelencia el servicio, porque finalmente un buen servicio salva un mal plato, Claro. pero una mala experiencia te daña total, un mal servicio te daña toda la experiencia. Ujú. Entonces, bueno, finalmente, pues ahora Maquia se consolida dentro de los mejores restaurantes pues peruanos aquí, no dicho por Y mí. tienes una calificación brutal. Tienes 4.9 en Google. Y tienes Sí, la bola. Tienes como 800 sí, reviews. sí, 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 hay bastantes. Y no es, y en Google, tú sabes, no, yo no es que puedo pagar para que den escribiendo. No, no, O sea, es claro. gente que va y que Y en Google que escribe. se te baja por... Te ponen 4 y ya no volviste nunca más a tener 5. Claro, nosotros vamos con 4.9 desde que abrimos. Y lo lindo de esto es que empecé yo a dejar me quité todo el ego de encima cuando yo estuve en Lima, cuando pasé por todos estos restaurantes que estuve trabajando de lavaplatos, de practicante, o sea, picando quintales de cebolla ¿Por qué todo el dices que te día. quitaste el ego? Me quité ese ego de ser el dueño, de ser el jefe de Mariluna, porque Mariluna era de los mejores restaurantes aquí. Entonces, de Ah, ser el dueño a pasar a lavar pero más que ego platos, creo que es lo que se te sube a la cabeza un poco, ¿no? tal vez. Porque creo que a todos nos ha pasado. A mí también. Yo en algunos capítulos he dicho como... Sí, se me ha subido un poquito a la cabeza y cometí errores. Sí, sí, fue un baño de humildad súper importante para mí en mi vida, porque entendí que la cocina es solamente una manera de poder expresar mis sentimientos. Entonces dejé de ver redes sociales, de eso que dices tú de TikTok, de Instagram, no tengo ni idea porque yo no me meto a ver nada, ni siquiera me meto a ver qué dicen los comentarios. Sé que tenemos muchos, pero no me gusta ver Sí, esa es nada buena. Pero de... eso es muy buena. Muy Sí, porque buena. finalmente yo intento hacer mi trabajo. Es que también un rato ya te apoderas tanto de eso, te digo por experiencia que, claro, vos te comienzas a ver los comentarios que dicen de ti y es como que no, mira lo que no, ya es porque el negocio no va. Uno tiende a eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, a mí sí me pasa que me ha pasado ya, ahorita ya. Como te digo, esta es una terapia para mí. Entonces es como, quiero, o sea, estoy volviendo a hacer como mi esencia de antes, ¿no? Yo había perdido mucho el contacto con las personas, había perdido esto que me encanta conversar entre otras personas, ¿no? Y ya ahora ya es como que más, lo tomo más relajado, más tranquilo. No te digo que 100% y me descuido, no. O sea,
pero sí he vuelto a estar un poco más relajado. Y justo nos conectábamos contigo porque yo te bajaba la semana anterior que estuviste aquí. Yo te contaba y te decía que leo, o sea, que veo el podcast de un amigo. No, no es un amigo, es un seguidor, la verdad. Que él habla de buscar la paz. Y él dice que o sea, él habla de buscar la felicidad, perdón. Y él dice que buscar la felicidad es básicamente buscar la paz. Que te sientas bien contigo mismo físicamente, que tengas una buena relación interpersonal, buena relación económica, digámoslo así. Y justo ahí tú me dices una cosa que se conectó con esto, ¿no? Ahí no sé si es que... Sí, 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 justo, a ver, primero, cuando hablabas hace un ratito del éxito, para llegar a la conclusión, que es lo que quieres que diga, creo yo. Para mí el éxito es poder tener tiempo de estar con mi hijo, Sí, que ahora ya tiene 3 años, de poder cocinarle, de poder compartir con mi esposa. Para mí el éxito, para mí el dinero realmente es la la consecuencia. consecuencia de un trabajo bien hecho. No, yo no trabajo por el dinero o para el dinero. Yo trabajo para mostrar lo que yo tengo dentro y lo que yo quiero mostrar al mundo. Primero, para mí ese es el éxito. Y segundo, eh, cuando tú hablas de esto La de felicidad. la felicidad, eh, hay un momento en la vida de un emprendedor cuando empiezas a ver ya la historia, a contarla desde el lado de la Ya, felicidad, ajá. del éxito, de la aceptación del mercado. eh, y que finalmente eso te genera una tranquilidad con tu familia. Tranquilidad de poder llevarle a mi hijo al doctor, tranquilidad de poder llegar a fin de mes y poder pagar la tarjeta de crédito, que creo que esa era una de las cosas que tenía súper encima. Y todo esto genera paz. Entonces, ahora que nace mi segunda hija, ya está por nacer en unos días, De hecho, este capítulo estamos haciendo a contrarreloj. así, así que con mi esposa decidimos llamarle a nuestra hija Paz, porque es lo que ella representa. Así que si es que después de unos años mi hijita y mi hijito ven esto, esa es la historia de nosotros. Ajá, Ajá. qué genial historia. Sí. Y bueno, me contabas que andas inquieto. Ah, bueno, sí, Vas a pues. tener primero otra hija, ¿no? Ya Sí, sí, todo sí, sí. lindo, paz, otra hija. Otra hija. Pero vas a tener otro hijo conceptual, por decirlo Sí, así. sí, sí, sí. Estamos ya trabajando. Decidí hacer Maquia, primero, Maquia significa playa en quechua y es un homenaje a mi familia que vive en las playas peruanas, en el norte del Perú, en la ciudad de Chimbote. Pero ahora decidí que quiero hacerle un homenaje también a esta receta que me permitió vivir en la pandemia, que no me dejó morir, que me dio esa expectativa de que sí podemos sacar mostrando algo muy, muy de mi abuelita que nos daba cuando llegábamos. Así que ahora estamos ya trabajando en este concepto de pollería peruana que está ya a poco de... ¿En dónde va a ser ese? en la República del Salvador también. Encuentran locales de ahí. Siempre que paso por ahí, nunca hay. Sí, no sé, es Dios, la verdad. Yo solamente pido, todas las mañanas rezamos con mi familia y siempre pido que se abran las puertas que se tienen que abrir. Y si el proyecto se tiene que dar, tiene que fluir, y si es que no se tiene que dar, tiene que truncarse. Y yo siempre soy agradecido con eso, con Dios, y no sé, simplemente se dio, encontramos, y ahorita estamos ya trabajando, ya tenemos el concepto, ya está la marca registrada incluso en el Senadi, y simplemente estamos solo por adecuando ya el local para lanzar este nuevo proyecto en donde vamos a mostrar una pollería peruana tal como es, sin fusión, sin cambiar el sabor. Quiero mostrar lo que allá familiarmente uno sale a consumir, y entendiendo también cómo el mercado quiteño mira a las pollerías, ¿no? La pollería tal vez no es el gran restaurante donde uno va a celebrar algo, pero sí es el gran restaurante que cuando no alcanzaste a hacer el almuerzo, te salvan para poder Ya, comer algo, ya, o ok. cuando estás con amigos y no sabes qué comer, entonces te queda eso. Entonces,
Esa es un poco la idea, ir mostrando conceptos de cocina peruana sin meterme a la alta cocina. En algún momento Mariluna tiene que volver a existir. Está pensado. Está pensado, estoy trabajando desde ya en esta fusión, porque quiero Pero no te que... pusiste fecha, solo estás No, trabajando. Sí. no, Mariluna está como el sueño a cumplir cuando ya los conceptos que yo quiera abrir me permitan financieramente decir, bueno, voy a ponerme Mariluna y si pega, chévere, y si no pega, pues bueno, lo intenté. Pero mientras tanto es crear conceptos, Pero crear la gente de Mariluna te ideas. debería ir a visitar en Maquia. O sea, ¿quién espera? O sea, tus antiguos comensales. Totalmente, claro. O sea, eso, más bien, yo creo que eso fue el gancho que hizo que sea un boom el Maquia, porque cuando la gente se enteraba que éramos los de Mariluna que volvieron acá a abrir en Quito, empezaban a llamarse, oye, están los de Mariluna de nuevo, oye, están los de Mariluna, oye, llegué porque me avisó mi prima que están de vuelta y qué bueno, y qué están haciendo ahora, entonces mostramos la propuesta y ya pues. Pero ya ahora sí plantado en Ecuador. No tienes Sí, pensado. o sea, pensamos abrir afuera también. No, pero no tienes pensado salir a vivir afuera. No, no, por el momento no. O sea, Oye, pero quiero topar un tema sí. que tú lo topaste la anterior vez. Tú dijiste, vuelvo al tema que uno se vuelve loco con lo que pasa con los restaurantes y tú topaste la anterior semana que habías dicho, no, yo quiero abrir aquí, acá, 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 después de ver todo esto que está pasando en tu vida tan bonito, ¿no? Pero también te decías, hablé con tal amigo que me dijo, no, no, aguántate un rato, concéntrate en lo que tienes ahora, ¿no es cierto? Porque eso para mí si me hubieran dado ese consejo desde un restaurantero, porque no te miento, mis papás cuando yo les dije, no, vamos a abrir acá, acá, hijo, no, espérate, yo digo, no, es que el restaurante está bien, pero de pronto si lo hubiera escuchado con otro restaurantero, hubiera hecho caso, pero no hice caso, obviamente no, pero a ti te dieron este consejo, ¿no? Como, oye, aguanta, espérate un rato, o sea, está bien, está el restaurante bien, eh, disfruta también el restaurante y después sí lánzate a otras cosas. ¿Cómo fue esta? Sí, o sea, verás, yo me considero una persona bien pacífica, Sí, súper que pacífico. me gusta escuchar. Entonces, escucho mucho lo que comentan amigos restauranteros, los mismos amigos que viven en diferentes sectores que uno siempre quiere apuntar hablando puntualmente de Cumbayá, por ejemplo, que me encantaría abrir allá. Eh, pero he escuchado, he analizado y un poco también la experiencia de haber vivido ya en Mariluna tantas cosas me ha hecho tomar decisiones más acertadas en cuanto al crecimiento. Por ejemplo, antes de abrir, porque ya íbamos a abrir el año pasado Cumbayá, o sea, ya estaba puesta fecha, dijimos ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y vienen lo de los cortes de luz. Entonces, por ejemplo, para mí eso ya es una señal De que no. de que no, o sea, espérate. Ya, más los comentarios de los amigos de que mira, que pasa esto, pasa lo otro. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Entonces yo siempre he creído que para poder crecer, uno tiene que crecer organizadamente, o eso nos decían en la universidad. Sí. O sea, el crecimiento exponencial suele terminar en la quiebra del negocio. Entonces, y siempre me quedó eso grabado a mí. Entonces lo que yo decido más bien es, en lugar de crecer hacia adelante, abriendo más locales, decido crecer para atrás, creando mi planta de producción. La planta de producción me permitió estandarizar procesos, estandarizar sabores y estandarizar costos. Entonces todo eso se manda ya a Maquia. Maquia en cocina lo que se hace es, se abre la funda empacada al vacío, se pone la salsa, se le da vuelta en el sartén y sale el plato. Claro, y bajas los tiempos también. Bajo tiempos, bajo también el tema. Tú sabes que la República del Salvador, todos los locales son súper chiquitos. Entonces no tienes un espacio de bodegaje, no tienes un espacio de fríos. Entonces te toca como sintetizar todo. Entonces creo que en la parte ya, digamos, de estrategia de crecimiento, eso ha sido la base. Porque finalmente si ahorita yo decido abrir otro, simplemente duplico la producción y se va para el otro Claro, lado. ya no tienes el problema de, digamos, de una producción por local. Claro. Claro, Entonces, es un y consejazo eso. sí, o sea, y eso lo aprendí en Lima, porque cuando yo estuve en Lima, yo decía, ¿cómo hacen en Lima para replicar los restaurantes y que todos sean igualitos? O sea, porque todo es rico en cualquier lado.
Entonces, como estudiante tenía el acceso a hacer prácticas, yo buscaba restaurantes que tengan cocinas de producción. O sea, ok, exacto. Porque yo he hablado con algunos amigos y hemos conversado de aquí, que han estado aquí, y como, digamos, con la Ana, por ejemplo, de María la Panadería, yo le preguntaba, ¿tú crees que tu negocio es replicable? Y me decía que no. Y yo te digo, el restaurante de aquí, estamos en Quito y en Cumbaya, pero creo que hasta ahí es replicable. De ahí ya no es replicable porque tienes muchas variables a la hora del servicio, un montón de variables que ya no dependen netamente de una planta, porque nosotros aquí hacemos todo. O sea, el restaurante, digamos, la cocina es grande, lo trabajamos desde las 7 de la mañana, pero pese a hacer todo, hay muchas cosas que te encuentras en el día a día que no te permiten ser tan replicable. Mm, Claro, o sea, hay restaurantes únicos, hay restaurantes. Depende de cómo haya sido creado el concepto. Ujú. Para mí, desde el día uno, cuando yo abrí Maquia, yo dije, yo tengo que abrir más. O sea, siempre estuvo en la mente, ni siquiera sabía si iba a funcionar, pero en mi cabeza yo dije, ¿cómo replico esto? O sea, ¿cómo hago para que crezca? ¿Quién sabe? O sea, la idea es crecer, la idea es que podamos, con lo aprendido y la experiencia un poquito. En la casa de... no, pues que ya está el otro. Claro, ya está otro restaurante ahí, pero bueno, o sea, finalmente todo esto que yo te cuento, yo decidí ya el año pasado invertir en todo el tema de procesos, porque, o sea, gracias a Dios todos los días llegan propuestas para abrir en Cumbayá, en Manta, en Cuenca, hasta fuera del país nos han ofrecido abrir como franquiciado y tal. Y o sea, te halaga, es un bonito gesto de confianza hacia tu Franquiciarías. marca. No, sí lo franquiciaría, la verdad, pero, Con un contrato. pero con legalmente bien respaldado. Entonces, como vi que había tanta acogida, dije, más allá de que si abro o no franquicia, yo necesito, cuando esto se replique, tener claro los procesos. Entonces decidí invertir ya. Entonces todo mi modelo de negocio está plasmado en papel. O sea, hay un modelo Canva, hay una cultura de Maquia, hay Lenguaje. un lenguaje, hay los negociables, los no negociables, los valores, los principios, que te decía que para mí eso fue algo importante cuando estuve asociado. Entonces todo lo que yo hago ya está escrito. Porque si es que en algún momento, Dios no quiera, pasa algo, entonces todo está en mi cabeza. Entonces yo dije, no, yo necesito esto plasmarlo, tenerlo, guardarlo y cuando toque crecer, pues replicarlo. Claro, coges y sacas. Ajá. Muy chévere. ¿Qué tal has pasado? Lindo, pucha, contar, acordarse de todo es Eh, a veces esos momentos de nostalgia que son los que o sea, son las cosas que pasan para que uno esté donde está. sí, 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 Y sí. recordarlos es bien bonito, la verdad. Oye, me has dejado una lección brutal. O sea, todo lo que te escuché hablar fue muy loco, muy loco. O sea, con todos mismo, pero no sé, lo has contado tan desde el corazón, tan Sí. desde ti mismo, porque siento que en un punto como que me veía un poco reflejado sobre todo cuando topaste la parte de que ya te dijeron como, oye, ya hay que hacer algo. Sí, muy chévere, muy chévere. Oye, me Mm, encantó, obviamente siempre digo esto, ¿no? Pero la idea es seguir hablando, de pronto iremos a tu restaurante y haremos el podcast ahí, seguro, con gusto. pero me encantó de verdad y quería agradecerte por la visita, por la buena onda siempre. Como te digo, eres de los primeros que le conté, pero no me animaba. Y me acuerdo un mensaje muy chévere que me mandaste. No tengas vergüenza, era vergüenza solo de robar, algo así era. Así es. Muy chévere, muy chévere. Y Sí. bueno, ya como para despedirnos, invítales a Maquia y próximamente a Bueno, tu otro muchas restaurante. gracias primero por la invitación. De verdad yo me siento súper contento de poder compartir y que finalmente estas historias de todo y de felicitarte por todo lo que tú estás haciendo, porque todas las historias de los que venimos a contar, yo creo que sí o sí les van a servir a los emprendedores que están capaz pasando por un momento complicado y que a veces uno no ve la luz al final del camino, pero Que así sí hay, mismo es. pero sí hay. Así que gracias por la invitación y bueno, invitarles a todos a nuestro restaurante de cocina peruana, Maquia.
en la República del Salvador y Portugal, donde hacemos un concepto de cocina urbana, donde mostramos los sabores de calle, de barrio y de familia. Y próximamente pues estamos por aperturar nuestro primer pollería peruana, que va a estar ubicada en la República del Salvador también. Y esos detalles ya les dejo más adelante, porque hasta que no esté inaugurado, prefiero guardarme el nombre. Chévere, Juan Andrés. Gracias nuevamente por venir. Viejo. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.